¿Qué tal? De nueva cuenta, su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director de SEDE, Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, abordando temas de capacitación básica en impuestos y continuando con el impuesto sobre la renta, ahora con el artículo 18 respecto de los otros ingresos de las personas morales. Ahora, tiene en su fracción primera nos refiere a los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales. Esto nos hace una remisión inmediatamente expresa al artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, donde cuenta con tal atribución siempre que el contribuyente caiga en algunas de las 6 fracciones que vienen en este artículo, que van desde oponerse a ser revisado, presente irregularidades por más del 3%, no ocupa con la evaluación de inventarios y se vertan algunas otras irregularidades en la contabilidad. Situaciones que vuelven o ponen un escenario complejo para la autoridad, por lo cual tiene que recurrir a una determinación presuntiva juris tantum, salvo prueba en contrario, para que el contribuyente aporte lo necesario para poder desvirtuar esta situación. Ahora, pasaríamos a la fracción segunda del artículo 18, que nos establece el tema sobre la ganancia por pago en especie. En muchas ocasiones subvaluamos los activos con los cuales vamos a vender o sobrevaluamos aquellos con los que vamos a pagar con el objetivo de tratar de disminuir la carga fiscal, y la autoridad dentro de esta posibilidad tiene la facultad de poder llevar a cabo una avalúa a través de un perito que tenga reconocido para tales efectos, para poder llegar al precio o al valor real de la operación y poder determinar la base imponible que corresponda, porque estaremos hablando de una permuta y hay 2 enajenaciones las cuales tiene que vigilar. Ahora vamos a hablar de la fracción tercera respecto cuando una persona moral arrenda un bien y ese bien sufre mejoras por parte del arrendatario y al término del contrato estas quedan en favor del arrendador, que es del título 2, se consideran ingresos y se tendrá que sacar un avalúo a la fecha de la terminación del contrato. Creo que esa no nos generaría ningún problema. La fracción cuarta, es importante tomar en cuenta que antes que cualquier cosa es de lo poco que podemos justificar en el concepto, porque generalmente acumulamos los ingresos, pero aquí de manera concreta especifica la ganancia por enajenación de bienes. ¿Para qué? Con el ánimo de que no tengas por un lado el ingreso y por otro la deducción. Dice, nada más acumúlame la ganancia de enajenación. Por la enajenación, perdón. Y pues estas ganancias, sobre todo cuando estamos hablando de activos fijos o diferidos, pues tenemos que referirnos al artículo 19, que posteriormente hablaré de él, y del 22 cuando estamos hablando de títulos valor como acciones, partes sociales o certificados. Esto nos permite que al momento de determinar el pago provisional, por eso la importancia que se quede como ingreso acumulable la ganancia en la enajenación de estos bienes, para que cuando sean un ingreso acumulable nominal para efectos de los pagos provisionales, no tenga un incremento sin la deducción, sino que quede hasta el anual. De esta manera se anticipa y nada más se acumula el factor de ganancia que en su caso se presentara. Hace excepciones muy claras cuando se trate de como resultado de fusiones o escisiones que cumplan con el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, es decir, aquellas enajenaciones por estas transformaciones corporativas que cumplen con determinados supuestos y requisitos para evitar que se dé la enajenación, es decir, cuando se tratan naturalmente por necesidad comercial o necesidad estratégica. Ahora, la fracción cuarta
es importante tomar en consideración que finalmente, si no se cumple con este artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, pues obviamente esa transmisión, esa enajenación de bienes o de títulos valor, pues generarán y serán objeto de impuesto al valor agregado. Ahora, la fracción quinta pues tiene un antecedente muy interesante, lo que es la recuperación de créditos incobrables. Como en su momento lo vimos y fue muy claro, en deducciones yo puedo hacer una de entre tantas aquellos pagos de créditos que el deudor no me haya cumplido. Esto es, yo al momento de emitir mi factura como persona moral, caigo en un supuesto del momento de acumulación de la fracción primera del artículo 17 de la ley ICR. Por ende, tendré que generar mi acumulación y mi pago provisional. Y lo acumularé para mis pagos provisionales, así como para mi anual, independientemente cobre o no cobre la factura. Pero si pasa tiempo, ya sea por prescripción o por notoria imposibilidad de cobro, la deduzco de acuerdo al artículo 27, creo que es la fracción 15 o 16, donde caen en estos supuestos mi deudor, pues yo podré deducirlo para neutralizar ese efecto. Sin embargo, si después de haber pasado por estos dos supuestos llego a recuperar ese crédito incobrable, bueno, pues esta fracción quinta me dice que de nueva cuenta acumularlo, ¿sí? Ahora, la fracción sexta, recuperación por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros. Bueno, te dice que vas a tener que acumular lo que te pague a manera de indemnización por la pérdida de estos bienes. Por otro lado, también tendrás la deducibilidad. Pues si son bienes que son mercancías que estabas trasladando para vender, te las roban, pues a final de cuentas lo deduces en el costo, ¿sí? Así que cuando tú pagas la indemnización a la aseguradora, pues lo acumulas y neutraliza tu efecto financiero y fiscal. La fracción 7 habla de indemnizaciones en caso de disminución de productividad por la falta, o en este caso la muerte, de un técnico o dirigente, es decir, el seguro hombre clave. ¿Sí? Cuando se contrata este seguro hombre clave, ¿qué es lo que sucede? Pues las personas morales al fallecer o al venirse a alguna situación que pierda la vida el dirigente o quien está asegurado, sufre un menoscabo. Mientras contrato y estoy pagando las primas, son deducibles porque estoy previendo la curva que ya está aquí en la empresa y el fallecimiento de este directivo va a bajar y la curva para volver a subir, esa tiene un costo. Entonces, estos seguros de hombre clave para eso son, para cubrirlo. Aquí lo importante, para efectos de deducción, sin ánimos de adelantarme, debe de haber una evaluación actuarial para ver cuál es el valor justo y no nada más, es decir, vale millones o vale cientos. Hay que ver realmente esta curva de bajada y de subida, cuánto le cuesta a la empresa. Y bueno, en el Inter, si yo tengo esa póliza y se presenta esta situación de la lamentable pérdida de algún técnico dirigente de alto peso en la empresa, pues bueno, esa indemnización será acumulable a la persona moral que se vea beneficiada, que al fin y al cabo, al momento de hacer las erogaciones, de contratar, preparar y todo, pues en la medida de haberse llegado de un buen valor actuarial, pues será lo suficiente y no tendrá un ingreso acumulable. Y si lo tuviera, bueno, pues tuvo una ganancia, fue más rápida la ascendencia, la curva, ante la falta de esta persona. La fracción octava nos habla de que cuando un tercero nos dota de fondos para hacer pagos a su nombre y estos no llegan a realizarse en su totalidad, lo que no se llega a comprobar mediante un CFDI, lo acumularé. Nos sucede mucho a los profesionistas, o un ejemplo también claro son a los notarios y a los corredores públicos, a los agentes aduanales, que se les entrega dinero para que hagan los pagos de impuestos, de fletes, de depósito, los contadores abogados para las cuestiones de trámite. Pero si no obtengo el CFDI que acredite que pagué a nombre de un tercero, será un ingreso acumulable para mí como persona moral.
Tenemos un artículo en la revista, un artículo en el portal coen.mx, así como un video que explica la regla 27113 de Resolución Miscelánea Fiscal 2020, donde establece cuál es esa mecánica dentro del contexto del CFDI para efectos de poder tener esa comprobación y hasta cuándo tengo, y sobre todo la especialidad que si son gastos de diciembre, bueno, me dotan el dinero en diciembre y no, pues obviamente no alcanzo a tenerlos dentro del mismo ejercicio, pues está muy cerrado, es un mes corto, entonces nos dan los primeros 3 meses para que nos seguimos de la documentación hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a esta regla. Ahora encontramos la fracción novena, ¿sí? Que se habla de los intereses devengados a favor y los moratorios. Primeramente, los nominales, pues obviamente van a ser acumulables todos los intereses que yo cobre conforme se devenguen. Recordemos que el 17 del momento de acumulación también así lo establece, simplemente porque se vaya generando el cobro, se vaya generando la obligación sin necesidad de que se cobre, valga que se dé la exigibilidad. Eso es lo que trata de decir con el devengo. Ahora, respecto a los intereses moratorios, hay una peculiaridad. Te dice, vas a acumular también los moratorios, pero solamente los 3 primeros. Del cuarto en adelante solamente los acumularás hasta que los cobres. Entendido que cuando se cobra el cuarto, cubre el primero que ya acumulaste. Se cobra el quinto, cubre el segundo. Cobras el sexto, cubre el tercero. ¿Sí? Es decir, pues si ya adelantaste 3, esos 3, los 3 que realmente cobres no van a pagar, o ya no se van a duplicar la acumulación. Es decir, hasta el cuarto efectivamente cobrado se empezarán a acumular. Ahora, vámonos a la fracción 10 para poder tener el tema, pues el ajuste anual por inflación, de acuerdo al artículo 44, en relación con el artículo 45, cuando los créditos, cuando las deudas son mayores, artículo 46, cuando las deudas sean mayores a los créditos, es decir, cuando yo tengo más financiamiento de terceros, me va a generar por el efecto inflacionario una acumulación y es de los otros ingresos. Y finalmente, pues una fracción que siempre me llama la atención, que es la fracción 11 de este artículo, puesto que se deja mucho de lado y de verdad pues sí me da un poquito de tristeza y preocupación, porque la gente lo olvida, incluso cuando aquellos que nos lo dedicamos a, ¿cómo se llama?, al tema de prevención del lavado de dinero en términos de la ley PRIORPI, ¿sí? Respecto, porque realizamos actividades vulnerables, no propiamente PLD. Bueno, recordemos que la ley de ICR fue la primera que comenzó con la regulación, castigos, obtener información de dónde proviene el dinero en efectivo. Es decir, fue el preludio de generar realmente la persecución o el cuidado, la vigilancia, la identificación, la prevención del lavado de dinero, independientemente del Código Penal Federal. Pero la primera ley administrativa, entiéndase el derecho fiscal como una especie de este tema es muy importante, porque pasamos por alto esto. La fracción 11 dice: las cantidades recibidas en efectivo, subrayo, efectivo, en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción 16 de esta ley. Recordemos, el uso efectivo pues ya tiene regulaciones e inclusive prohibiciones. Entonces, esto viene 10 años antes de lo que vimos con la ley federal PRIORPI. Ahora no lo olvidemos, porque si se reciben en efectivo, inclusive el reglamento nos establece
En el 113 del reglamento se establece que si en el mes se reciben parcialidades y suman un total de 600,000 pesos, entenderán que debes de identificar e informar de quién o quiénes lo recibiste. Aquí hay que presentar un formato, que por ahí ya saqué un video precisamente de este tema, dentro de los 15 días siguientes a que se diera esta situación de presentar este supuesto. Y bueno, estos son de los otros ingresos. Yo les digo, cuando suceda esto, que te den más de 600,000 pesos en efectivo por cualquier concepto de préstamo o aportación, como acabo de leer, pues bueno, no hay sanción, no hay multa por no presentar. Hay una recaracterización, que es la palabra de moda, gracias al 5A del Código Fiscal de la Federación, y es una ficción. No cumples, te le daré el tratamiento de otro ingreso. ¿Qué mejor o qué mayor sanción que hacerlo a que tribute? Bien, con esto terminamos. En esta ocasión lo subiremos en el podcast universitario para seguir poco a poco este ambicioso proyecto de dejarles la mayor cantidad de ordenamientos explicados en audio. Bien, me despido y ya saben, síganos en redes sociales. Si no, vamos por ustedes, que les quede claro. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao.